Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan, Geo con Rodolfo. La farsa de Washington y la guerra de infraestructura. En el complejo tablero de geopolítico las piezas se mueven de formas que a menudo desafían la lógica. Hoy vamos a desvelar una historia que va más allá de los titulares. No solo es sobre Ucrania, es sobre una paradoja política, un inesperado juego económico y una verdad incómoda sobre los derechos humanos que lo une todo. Veremos cómo la paz está legalmente bloqueada por las constituciones de dos naciones en guerra. Esto no solo es un análisis, es un viaje al corazón de la contradicción global. Y es el verdadero juego de ajedrez que nadie te está contando. Vamos a desentrañar la puesta en escena que vimos en la cumbre de Washington, donde Volodymyr Zelensky llegó con dos temas en su agenda: el intercambio de territorios con Rusia y las garantías de seguridad para Kiev. Lo que el público vio fue una confusa obra de teatro política. Pero mientras los líderes discutían y posaban para las fotos, la realidad en el frente de batalla regresaba con furia. En este video vamos a analizar el abismo entre la diplomacia de alto nivel y la brutalidad de la guerra en la tierra. Así que hoy es martes 19 de agosto de 2025 y estamos a unas horas de las reuniones en Washington entre el presidente Trump y el presidente Zelensky, así como del encuentro con los líderes europeos. Antes de que entremos en estos encuentros tan confusos porque me parecieron incluso que más que de costumbre, puramente performativos en lugar de sustanciales. Déjenme decir que el resultado general de estas discusiones en Washington deja el resultado de la cumbre de Alaska con Putin sin cambio alguno. Sin cambios. El resultado de la cumbre de Alaska sigue siendo el mismo. Los rusos han insistido consistentemente en que debe haber un progreso hacia un acuerdo integral del conflicto ucraniano, basado en sus ideas que hemos descrito en varias ocasiones en un Estambul Plus. Siempre han rechazado la idea de un alto al fuego o de congelar el conflicto, incluso de forma temporal. Y el presidente Trump, el pasado viernes, aceptó el punto de vista ruso. Con esto, abandonó sus planes y amenazas de imponer sanciones masivas y aranceles a Rusia y a sus socios comerciales. Algo con lo que había estado amenazando durante semanas. Y nada de lo que sucedió ayer, nada de lo que se dijo por ninguna de las partes, ni por Trump, ni por Zelensky, ni por los europeos, ha cambiado esa realidad. Ahora estamos en una situación en la que el objetivo es buscar una solución negociada y completa para el conflicto, lo que los rusos han estado exigiendo todo este tiempo. Aquí entramos el secreto de punto muerto. Me di cuenta de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, felicitó a Donald Trump por su éxito en romper el punto muerto. Lo que Rutte no reconoció es que Trump rompió ese punto muerto. Precisamente al eliminar de la mesa la cuestión del alto al fuego. Los europeos y los ucranianos han estado insistiendo en un alto al fuego, en una congelación del conflicto. El consejero de Trump, el general Kellogg, fue la persona original que propuso la idea de alto al fuego y de la congelación del conflicto. Esa propuesta fue lo que llevó a todo el proceso de negociación a un punto muerto. Y Trump ha roto este estancamiento al abandonar esa idea. Para que se entienda mejor, solo tienen que volver a los memorandos que los rusos y los ucranianos intercambiaron en la víspera de la última reunión en Estambul. Los rusos presentaron sus propuestas, el Estambul Plus, y los ucranianos sus ideas, que en esencia era para un alto al fuego. Esta contrapropuesta ucraniana, que buscaba un alto al fuego, ha sido retirada de la mesa, no por Zelensky, ni por los ucranianos, sino por Donald Trump, tras su reunión con Putin en Alaska. Y repito, Mark Rutte tiene absolutamente razón, porque fue
esta idea del alto al fuego que Kellogg propuso y con la que Trump había estado insistiendo, la que en realidad causó el estancamiento que ahora se ha roto. Y nos encontramos con el espectáculo político y el mapa de Zelensky. Fuera de eso, lo que obtuvimos de la reunión de ayer fue una actuación y mucho, pero yo diría que demasiado ruido. Los europeos se presentaron exigiendo garantías de seguridad para Ucrania. Se habló de un alto al fuego, principalmente por parte de Macron. Zelensky entró en la reunión con la aparente intención de oponerse a las propuestas de retirada rusa del ejército ucraniano de la región de Donetsk, a cambio de un alto al fuego. Incluso llevó un mapa consigo, el que supuestamente iba a mostrarle a Trump para explicar que los ucranianos no podían retirarse del Donbass. Zelensky y Macron han estado diciendo que es falso, ojo, que es falso que los rusos estén ganando la guerra. Incluso Macron ha llegado a decir que era una falsa noticia, que es noticia falsa. Zelensky llegó a la Casa Blanca esperando una confrontación por la exigencia de retirada de sus tropas del Donbass. Se le pidió que fuera en traje y corbata, no lo hizo. Hizo una especie de compromiso, vistiendo un traje con una camiseta o una camisa, pero sin corbata. Pero el gran enfrentamiento por la retirada del Donbass no ocurrió, porque al parecer Donald Trump nunca sacó el tema. Dijo que era algo que los ucranianos y los rusos deberían resolver entre ellos. Así que hablemos de la propuesta que nunca existió. La realidad, y esta es mi opinión, de la que no tengo ninguna duda, es que los rusos nunca ofrecieron un alto al fuego a cambio de una retirada ucraniana de Donetsk. Creo que fue una idea que los estadounidenses propusieron. Me he dado cuenta de que la agencia de noticias rusa TASS, sin decirlo directamente, siempre informa de esta propuesta como si fuera una propuesta estadounidense. Estoy seguro de que es así. Los estadounidenses hicieron la propuesta. Pero no es correcto que Putin la hiciera en Alaska. No, de ningún modo. Y hablemos de esas famosas garantías de seguridad y la gran propuesta de Trump. El gran debate pasó entonces al tema de las garantías de seguridad. Y aquí, de nuevo, Trump habla de forma grandilocuente y por momentos confusa, dijo que Ucrania no debía temer otro ataque ruso y que la seguridad sería proporcionada por el ejército de Estados Unidos. No dio detalles, pero dio a entender que había garantías de seguridad sobre la mesa. Sin embargo, como suele ser el caso con Trump, nunca se dejó precisar del todo. A pesar de los intentos de los europeos y ucranianos por acorralarlo, él nunca definió claramente qué garantías estaba dispuesto a dar Estados Unidos. Lo que sí discutió mucho, y Zelensky también, fue una reunión directa entre Zelensky y Putin. El presidente ucraniano ha estado presionando esta idea desde mayo, cuando Putin propuso por primera vez conversaciones directas. Zelensky inicialmente lo rechazó, diciendo que no habría negociaciones sin un alto al fuego. Más tarde aceptó enviar a un equipo negociador a Estambul, pero él mismo ha seguido insistiendo en una cumbre cara a cara. Y hablemos de la llamada interruptora. Y en mi opinión, una humillación diplomática. Los rusos, por su parte, han dicho que no se oponen a una reunión con Zelensky, a quien reconocen como la autoridad de facto. Pero creen que una reunión de este tipo no tendría sentido hasta que se haya establecido un marco de paz adecuado. Aquí es donde entramos en lo más sorprendente del día. Durante la reunión de ayer, Trump, quien parecía estar de humor muy cambiante, interrumpió de forma abrupta
la reunión. Dijo que no tenía tiempo para hablar con los ucranianos ni con los europeos, necesitaba hablar directamente con Putin. Mi evaluación y la de muchos analistas es que Trump esperaba que esta llamada resultara en que Putin aceptara una cumbre bilateral con Zelensky, quizás para el viernes 22 de agosto, y que él mismo podría participar. Se marchó para intentar concertar esta reunión, esperando regresar y anunciar que Putin había accedido. Esta fue una práctica diplomática extremadamente mala. Primero, porque es absurdo interrumpir una reunión de esa manera, una reunión así. Y segundo, porque el gesto de dejar a los europeos y a los ucranianos esperando fue, francamente, yo diría, un insulto. Y bueno, no creo que la intención de Trump fuera ser grosero, pero la impresión inevitable fue que para él las conversaciones reales son con Putin, no con los que estaban en la sala. La figura de Putin eclipsó la cumbre y Trump lo hizo dolorosamente obvio. En la mente de Trump, una conversación con Putin tiene un valor infinitamente mayor que cualquier número de conversaciones con Zelensky, Macron, Merz o los demás. Y la respuesta de Putin: no aceptó la cumbre. Putin no accedió, no aceptó una reunión trilateral con él, Trump y Zelensky. Tampoco aceptó una reunión bilateral solo con Zelensky. La mente de Putin funciona de manera completamente diferente a la de los europeos y ucranianos. Y aquí es donde encontramos en lo que realmente importa. El Kremlin ha dado su propia versión de la llamada. A través del asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, su declaración no fue inmediata, fue cuidadosamente redactada, lo que nos dice que fue un mensaje deliberado. Según Ushakov, Putin agradeció a Putin por la cumbre de Alaska y le informó que las negociaciones entre rusos y ucranianos ya estaban en curso. Hablaba de las negociaciones que comenzaron en mayo, las que están teniendo lugar en Estambul, con las delegaciones entre Vladimir Medinsky y Rustem Umerov. El mensaje de Putin a Trump fue claro: ¿por qué hablamos de nuevas cumbres? Ya tenemos negociaciones en marcha. ¿No es mejor que nos ciñamos en ese formato? La implicación era que la forma de avanzar a través de un acuerdo final, un acuerdo de paz completo, tal como se había pactado en Alaska. Así que el verdadero avance, el alto el fuego, está fuera de la mesa. Y para mí este es el verdadero avance. Aquí, la idea de alto al fuego, la propuesta central de Ucrania, ha sido retirada de la mesa. Ha sido retirada por el propio Trump. Y Putin está diciendo: acordamos en Alaska que no vamos a perder el tiempo con altos al fuego. Ahora avancemos con las negociaciones en Estambul. Veamos qué propone Ucrania en respuesta a nuestra propuesta de Estambul Plus. Trump, siempre con idea de una gran cumbre, sugirió a Putin que funcionarios de más alto rango, tal vez incluso ellos mismos, se unieran a las conversaciones de Estambul. Putin respondió: bueno, puede que tengas razón. Quizás ha llegado el momento de discutir de manera más sustancial a un nivel superior, pero no estoy seguro de que sea apropiado para mí y para Zelensky actuar como jefe de los equipos negociadores. Finalmente, Putin dejó la puerta abierta. Exploremos la posibilidad de que funcionarios de mayor rango, como nuestros ministros de Asuntos Exteriores o de Defensa, participen en las negociaciones. Y si hacemos progresos, si conseguimos avances, entonces, como he dicho muchas veces, no me opondré a una reunión con Zelensky para ultimar los detalles. Con esto, el camino está trazado. La principal barrera diplomática ha caído. El alto al fuego ya no es una condición. Y aunque la paz no es un hecho, por primera vez las negociaciones sustanciales son una posibilidad real. Pero más adelante vamos a ver algo que puede perjudicar este proceso. Así que el rechazo de los acuerdos y la postura de Europa. El tema principal y
el intercambio de territorios fue presentado por la Casa Blanca como una conversación entre Donald Trump y Zelensky frente a un mapa. Zelensky, según su discurso a la prensa, rechazó la propuesta rusa por considerarla desproporcionada. Argumentó que Crimea se había entregado sin lucha y por lo tanto no podía ser parte de un intercambio. También exigió una reunión directa con el presidente Vladimir Putin. Y aquí hago una pausa y me pongo a pensar. Critica que Crimea se entregó sin lucha. Madre mía, a este hombre sí le gusta el derramamiento de sangre, ¿eh? Sí le gusta ver la sangre correr. Pero bueno, las propuestas de Moscú sobre este tema nunca se han hecho públicas. Solo se especula que Ucrania debería retirarse de las regiones de la DPR y la LPR a cambio de mantener las líneas de frente en los territorios restantes. La postura de los líderes europeos fue igual de clara. El presidente francés Emmanuel Macron declaró que en un acuerdo de paz no debe incluir el intercambio de territorios. El canciller alemán Friedrich Merz incluso trazó un paralelismo muy llamativo. Comparó la posible renuncia de Ucrania del Donbass con la hipotética renuncia de Estados Unidos a Florida. Es evidente que la táctica es esta. A Zelensky se le ordena negociar y regatear mientras que los europeos mantendrán la misma línea. Una finlandización no satisface a Rusia, ya que una Ucrania desmilitarizada pero armada volvería a ir a la guerra contra Rusia más adelante, pero con mayor preparación. Y aquí sale el tema de la propuesta de una mini OTAN y la pregunta de la legitimidad. En cuanto a las garantías de seguridad, Zelensky propuso un trato. Comprar 100,000 millones de dólares en armas estadounidenses con dinero de Europa. Dinero que él no tiene. También propuso desplegar fuerzas europeas en Ucrania y dar aquí garantías similares al artículo 5 de la OTAN de defensa mutua. Pero, ¿por qué aceptaría Rusia tales garantías? La postura de Moscú es clara. Las garantías normales implican reducir las fuerzas ucranianas a un mínimo y que Occidente renuncie a meterla en la OTAN o en cualquier mini OTAN. A pesar de esto, la cumbre infló la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelensky, pero el Kremlin, a través de los comentarios de Yuri Ushakov, dejó claro que solo aceptó discutir un aumento en el nivel de las negociaciones, no una reunión directa. La pregunta que se hace en Moscú es, ¿por qué legitimar a un actor como presidente? Así que fuimos testigos de una confusa obra de teatro política, cuyo objetivo era halagar a Trump, confundir a Putin y llenar de armas a Kiev para preservar el régimen y prepararlo para una nueva escalada. Mientras todo esto ocurría en Washington, la realidad sobre el terreno es muy distinta. La guerra de infraestructura se ha desatado de nuevo. La respuesta a los ataques de Ucrania a las refinerías rusas. Rusia golpeó las instalaciones GTS en Lubny y la refinería de Kremenchuk, que ahora está completamente destruida. Este contraste muestra que mientras los políticos juegan a la diplomacia de alto nivel, la guerra real continúa con devastadoras consecuencias para ambos bandos. Los últimos ataques contra la infraestructura de refinación de petróleo de Ucrania se registraron el 15 y el 21 de junio de este año. ¿Verdad? Así que, y no solo es esto. Ustedes podrían decir, ven, los rusos están interrumpiendo el proceso de paz porque están atacando estas infraestructuras. Les recuerdo de que también los ucranianos acaban de atacar el gasoducto hacia Hungría. Y aquí podemos ver de que ya se ha desatado una guerra paralela que también ya incluye a Azerbaiyán. Y lo que Azerbaiyán le estaba haciendo por la espalda a Rusia, y efectivamente podemos ver ya de inmediato una respuesta rusa. Que para los que estamos siguiendo este conflicto entendemos perfectamente bien lo que está sucediendo con Azerbaiyán y la respuesta rusa. Absolutamente simétrica. Y bueno, en nuestro video de ayer, exploramos cómo el artículo 67.2.1 de la Constitución rusa
impide a Moscú ceder cualquier territorio que formalmente considere parte de la Federación Rusa. Esa realidad legal significa que incluso Putin no puede firmar un tratado de paz que deje a esas áreas bajo control ucraniano. Pero ahora, en un giro sorprendente, la ley de Ucrania presenta un obstáculo similar. En una imagen especular de bloqueo ruso, la propia legislación de Kiev impide que se firme un acuerdo de paz que implique ceder su territorio. Hoy vamos a desentrañar el paradoja legal que hace que la paz sea prácticamente imposible. La ley ucraniana bloquea la entrega de territorio. Tras la cumbre de Alaska entre Putin y Trump, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó los términos de paz que se discutieron. Su declaración fue clara y contundente. Ucrania no puede comerciar o intercambiar su tierra. La Constitución no lo permite. Pero no lo permite cuando a él le conviene, porque fácilmente él firmó un contrato donde cedía todas esas tierras, esas riquezas de tierras minerales a Estados Unidos. No hay que olvidar esto. Esta declaración dejó claro que Kiev también está atado a su propio marco constitucional. La Constitución de Ucrania establece explícitamente que la soberanía y la integridad territorial son indivisibles y no pueden ser alteradas mediante una cesión de territorio. En la práctica, esto significa que incluso si existiera la voluntad política para hacer concesiones, el liderazgo de Ucrania tiene prohibido legalmente firmar un acuerdo que entregue territorio a Rusia. El presidente estadounidense Donald Trump, que participó en las conversaciones mediadoras, respondió de forma directa después del rechazo de Zelensky y reposteó en un mensaje en su Truth Social que decía: Ucrania debe estar dispuesta a perder algo de territorio ante Rusia. La postura de Trump subraya la dura realidad. Washington ve las concesiones territoriales como una condición previa para ponerle fin a la guerra. Sin embargo, las propias leyes de Ucrania hacen que tales concesiones sean casi imposibles sin una enmienda constitucional, algo políticamente impensable en el clima actual. Esto nos lleva a una paradoja total. Rusia no puede ceder territorios que reclama por su artículo 67.2.1 y Ucrania no puede ceder los territorios que considera soberanos por su propia constitución. El resultado es un punto muerto legal y político. Y yo lo llamaría un callejón sin salida. ¿Verdad? Así que las conversaciones de Alaska revelaron más que solo desacuerdos. Expusieron la imposibilidad legal de un compromiso bajo las leyes actuales. La paz en esta guerra no solo es una cuestión de dinámicas en el campo de batalla o de voluntad política, también está encadenada a constituciones que prohíben el compromiso territorial. Hasta que una de las partes cambie su ley fundamental o abandone su marco constitucional por completo, una paz duradera seguirá estando fuera del alcance. Y ahora, para cerrar, la contradicción final y el debate que quiero abrir. Hemos analizado la guerra desde múltiples ángulos, el político, el económico y el legal. Pero para cerrar, debemos enfrentar una contradicción fundamental. Un informe del Departamento de Estados Unidos, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, valga la corrección, revela un lado de Ucrania que rara vez vemos en los titulares. Este informe, publicado en el sitio web del Departamento de Estado, identifica serios problemas en materia de derechos humanos en Ucrania. La lista es larga e inquietante. El documento menciona informes creíbles de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como arrestos o detenciones arbitrarias. También señala restricciones significativas a la libertad de expresión y de los medios, incluyendo ataques a periodistas y censura. La televisión, por ejemplo, está controlada por un teletón que le da al gobierno un control sin precedentes sobre las noticias. El informe también detalla las sanciones impuestas por las autoridades ucranianas a medios de comunicación y personas que critican al gobierno o expresan puntos de vista prorrusos. A la vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
también ha documentado casos de arrestos arbitrarios, torturas y palizas objetores de conciencia. Quizás el caso más trágico, o para mí el más trágico, mencionado en el reporte y me impresiona y de cierto modo, pues me da un sentimiento de esperanza, es que en el reporte finalmente aparece el caso de Gonzalo Lira, un ciudadano chileno estadounidense que fue arrestado y encarcelado bajo acusaciones de justificar las acciones militares de Rusia. Cuestión que no es cierto, no es mentira. Gonzalo Lira era un crítico de Zelensky, era un crítico de Victoria Nuland, era un crítico de las élites, era un crítico de los globalistas. Y lo único que hizo Gonzalo Lira en su periodo como bloguero en YouTube era solamente exponer y dar su opinión de lo que él pensaba acerca de estas élites globalistas, de los no conservadores, de los warmongers, de los belicistas, de los demócratas. Ese fue su pecado. Según el informe, murió en prisión debido a una enfermedad que podría haber sido resultado de negligencia o tratamiento inadecuado. Cuestión que él mismo dijo que estaba siendo torturado y las torturas, y él expresó cómo y de qué manera fue torturado. Otros organismos internacionales también han levantado la voz. El comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó al gobierno ucraniano por imponer sanciones a sus propios ciudadanos y un informe de las Naciones Unidas de 2023 documentó torturas y crueldad a los prisioneros ucranianas. Como mencionamos, el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó violaciones de derechos humanos en Ucrania, como tortura y censura. Pero el informe va más allá, señalando casos específicos que nos obligan a cuestionar la narrativa oficial. El Departamento de Estado ha recordado públicamente a Ucrania la trágica muerte del periodista estadounidense Gonzalo Lira en una prisión de Kharkov. El reporte no solo destaca la censura sistemática y la detención ilegal de ciudadanos, sino que también menciona el caso de Lira, que había sido acusado de justificar las acciones militares de Rusia. El informe sobre los derechos humanos en Ucrania señala que la muerte de Gonzalo Lira, ocurrida en enero, podría haber sido resultado de negligencia o tratamiento inadecuado. Además, en un evento en febrero, el propio presidente Zelensky sonrió cuando se le preguntó sobre la muerte de un ciudadano estadounidense. Ese momento fue captado por las cámaras y generó una fuerte reacción, pero ahí quedó. El gobierno de Estados Unidos no movió un dedo para buscar justicia por Gonzalo Lira. Pero las acusaciones no terminan ahí. El parlamentario ucraniano Alexander Dubinsky ha usado su canal de Telegram para acusar a Zelensky de ser responsable del asesinato de varias figuras, incluyendo a Lira. En la misma lista, Dubinsky nombra al exministro del Interior Denis Monastirsky, el exdiputado Ilya Kiva y a Denis Kiriev, un empresario que fue asesinado por la propia inteligencia ucraniana a pesar de haber participado en las negociaciones de paz. Así que, una causa justa. Estos informes nos obligan a hacernos una pregunta incómoda. Durante meses hemos discutido sobre geopolítica, alianzas económicas y barreras legales. Pero estos reportes nos recuerdan de que detrás de toda la estrategia hay un costo humano que va más allá del campo de batalla. Cuando el Departamento de Estados Unidos y las Naciones Unidas, instituciones que apoyan a Ucrania, señalan estas violaciones, ¿qué significa para la narrativa de una causa justa? ¿Cómo equilibramos la defensa de un país con las acciones que, según sus propios aliados, violan los derechos humanos y acusan de asesinato a su propio presidente? Este es el debate que quiero abrir. ¿Qué opinan? ¿Creen que estas violaciones manchan la causa? ¿O por el contrario, son una consecuencia inevitable de la guerra y que deben ser ignoradas? Así pues que hemos analizado las tres grandes contradicciones que definen este momento histórico. ¿Verdad? Esto nos obliga a plantear la pregunta final.
Cuando una guerra es definida como la lucha por la libertad y la justicia, ¿qué significa si las violaciones de derechos humanos son documentados por sus propios aliados? ¿Puede apoyar una causa justa con las acciones quienes los defienden que no lo son? Así que este es el debate que quiero abrir, mi gente. Quiero saber su opinión, sus comentarios y, bueno, este es el análisis del día de hoy. Si les ha parecido, pues denle me gusta o no me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, le ayuda al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.